San Dámaso, en Madrid, presenta doña Begoña Llanes, profesora de nuestro instituto. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos, como acaba de decir Juan Jesús, a presentar a la última ponente del día de hoy, que es la doctora doña Amparo García Plaza Vega, profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Dámaso, y ella va a presentar una ponencia bajo el título de Ciencia y Religión ante la necesidad de una profunda renovación para la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. La primera vez que la leo me viene a la cabeza la carta encíclica Laudato Si de Francisco, porque yo creo que la ponencia de nuestra compañera gira en torno al cuidado de la casa común. Para conocerla un poquito mejor, pues a mí me gustaría, porque a mí me chocó mucho el hecho de que ella primera fuese ingeniera aeronáutica, como a muchos de ustedes me imagino. Entonces quiero que sepan un poco de su trayectoria profesional. Doña Amparo nace en Plasencia, en Cáceres. Vamos a obviar la edad. Estudió ingeniería, porque yo tampoco la digo, y estudió ingeniería aeronáutica en la Politécnica de Madrid y ejerció esta profesión durante años, decidiéndose a partir de sus 30 años realizar estudios de teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Se doctora en esta disciplina en octubre de 2012 con un estudio de profundización sobre cristología y escatología en la obra de Erik Peterson, teólogo alemán del siglo XX. El título de su tesis doctoral es El Hijo del Hombre como Señor del Nuevo Eón, estudio cronológico del desarrollo de conceptos clave en la teología escatológica de Erik Peterson. Por su itinerario vital se interesó pronto por la relación entre la teología y la cultura actual, colaborando en el diálogo entre las ciencias y la fe con la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de Comillas, cátedra de la que ha sido secretaria durante 10 años. Ahora se llama Cátedra Francisco José Ayala. Actualmente participa en el grupo de investigación Condición Humana y Ecología, organizado por esta misma cátedra, de la que es director nuestro anterior ponente, el señor Caamaño, y que desarrolla una reflexión multidisciplinar sobre el tema indicado, entre especialistas procedentes de diversas disciplinas y universidades. También desde hace algún tiempo se dedica al análisis teológico de obras de ficción en el cine y las series de televisión como instrumento para el diálogo de la teología con la forma de ver la vida y de imaginar el futuro que manifiesta nuestra cultura contemporánea, hecho en el que coincidimos ambas también, con especial interés en observar las tendencias del estilo apocalíptico comparándolas con la apocalíptica antigua. En la actualidad es profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso en Madrid, en cuya sección a distancia es coordinadora pedagógica y profesora encargada de asignaturas del área de Teología Dogmática Fundamental, Antropología Teológica, Eucaristía y Lectura Cristológica del Antiguo Testamento, además de algunas asignaturas metodológicas. En la Facultad de Teología de esta misma universidad ofrece ocasionalmente seminarios optativos sobre las 3 áreas en que desarrolla su reflexión: la teología de Erik Peterson, el diálogo entre la ciencia y la fe, y el diálogo teológico de obras cinematográficas y series televisivas. Entre sus artículos, sus publicaciones, pues podemos destacar La fe en el Dios uno y trino más allá del judaísmo y el paganismo, el monoteísmo como problema político de Erik Peterson, publicada en Estudios Eclesiásticos número 78, Erik Peterson, La búsqueda de la verdad en las fuentes de la Iglesia Antigua, en Revista de Espiritualidad, Erik Peterson, Una fe escatológica y sobrenatural, pero en viva tensión dialéctica, en Burgense número 46, Música y teología, en los escritos de Erik Peterson, en Estudios Eclesiásticos 83, Claves para el testimonio de la esperanza cristiana, la promesa de un nuevo mundo y su relación con el nuestro en la historia creyente y en la narrativa épico-fantástica, en Revista Española de Teología, 75, y por último, Testigos de la verdad en un tiempo nuevo, los mártires en la teología de Erik Peterson, en J.M. Magaz, Mártires. La victoria sobre los ídolos, editada por la Universidad de San Dámaso, Madrid 2017. Con ustedes, la doctora Amparo García y su ponencia, Ciencia y Religión ante la necesidad de una profunda renovación para la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Amparo. Muchas gracias a
Muchas gracias al ISTIC, sobre todo a las personas concretas que me han acogido y que nos han acompañado estos días, y bueno, ahora a Begoña por su ilusión y por su sentimiento de conexión, ¿no?, que me hacen sentir como en casa. Es un honor estar aquí, me encantan estas jornadas que habéis preparado y me gusta mucho el grupo de personas que viene cada tarde, ¿no?, y con la ilusión que se está trabajando. Bueno, el tema que me he propuesto trabajar hoy a mí me resulta muy visceralmente importante, por eso es el que tenía más ganas de poder comunicar, y pues doy gracias que me han permitido elegirlo, ¿no? Y creo que es muy importante cuando uno se plantea las relaciones entre ciencia y fe y ciencia y religión, porque estamos en un momento especial que tiene pues esas connotaciones que hay que tener en cuenta. Y voy a explicar un poco el título, porque creo que es un título complejo, ¿no?, aunque pues bueno, sí se entiende, pero tiene muchas cosas aquí. Sí que se ve la flechita, ¿no? ¿No? Oh, creía que se veía la flechita de aquí. Bueno, pues lo voy explicando. Empezamos con ciencia y religión. A mí me gusta, tengo mucha tendencia a explicarme con símbolos visuales, y quería expresar que son dos cosas un poco distintas, pero aquí las ponemos juntas, ¿no? Intentamos ponerlas juntas, no siempre, no a todo el mundo. Hay gente a la que le resulta muy chocante ver estas dos disciplinas unidas. Gracias. Y después, bueno, el título que había presentado decía ante la necesidad, pero de hecho a mí me surge más matizarlo diciendo ante la urgencia de una profunda renovación. Bueno, si consideramos unas personas que se llevan más o menos bien o mal, que conviven en un vecindario, pues a lo mejor, pues bueno, pues más o menos con decirse hola y adiós y poco más, ¿no? Pero si de pronto surge una emergencia, si alguien tiene un problema grave en la puerta de un bloque, de un vecindario, y se está muriendo y tienen que solucionarlo, pues esas dos personas que a lo mejor pues se evitarían, pues se sienten llamadas a colaborar. Yo creo que esto de una urgencia en la que nos atañe profundamente a todos es una oportunidad, una ocasión especial de relación entre estas disciplinas, que son muy amplias. Ciencia es muy amplio, hay muchísimas ciencias, religión es muy amplio, porque también hay muchas religiones, también hay muchas formas de posicionarse desde la religión, aunque tendremos en cuenta especialmente pues, a nuestra Iglesia Católica, ¿no? Y la urgencia es de una profunda renovación. Bueno, tampoco a lo mejor todo el mundo estaría de acuerdo en entenderlo así, porque hay otras posturas ante la cuestión ecológica, y hay quien a lo mejor pues no ve que sea un problema ni tan urgente ni que necesite una renovación profunda, ¿no?, sino que confía en que se irá encontrando soluciones. Pero mi postura es que aquí se produce una profunda renovación, y he puesto aquí una imagen que más o menos indica de qué renovación estoy hablando simbólicamente. Es un corazón recubierto de piedra, pero que dentro está latiendo o está queriendo latir, está queriendo expresar otras cosas. Y esto pues tiene un poco de resonancias con nuestro tiempo de Cuaresma actual, ¿no? Y el objetivo es la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Bueno, se suele utilizar esta idea de desarrollo sostenible. A mí me parece que lo que necesita ser sostenible es la vida. El desarrollo habría que ver qué significa y habría que ver qué nivel de desarrollo, pero lo que me parece incuestionable, que a todos nos impulsa a colaborar, es sostener la vida. Y he usado pues digamos una forma de escribir vida que sea distinto, que sea pues una alusión a que estamos hablando de una vida con muchas interrelaciones, con muchas matizaciones, con algo que nos desborda, ¿no? Entonces, por supuesto, existe vida a niveles ínfimos, pues de una única célula que ya
forma parte de lo que llamamos los seres vivos. Existe vida en las plantas, en los animales, existe la vida humana, que sabemos que tiene unas capacidades y unas resonancias especiales, y además nosotros los creyentes entendemos que estamos llamados a una vida mucho más plena en comunión con Dios, con lo cual este término vida está haciendo referencia a todo, porque un poco lo que vamos a ver es que no se puede dar una sola aislada. O sea, si solo queremos, no sé, se nos ocurriera pues solo mantener la vida humana y solo algunos tipos de vida humana muy privilegiados, pues eso no sería esa vida que nuestra fe nos ha enseñado a captar y aspirar a darle ese desarrollo. Y luego en nuestro planeta, porque nuestro planeta necesita tener ese protagonismo, ¿no? Y por eso también pues he querido poner una imagen del planeta. O sea, ha estado, o a lo mejor, o sea, siempre está ahí y no podemos olvidarle, pero pues no sé, nuestras reflexiones o en nuestras decisiones económicas o políticas, no sé, pues durante mucho tiempo se le ha tenido ahí como se le daba por supuesto, pero ahora adquiere ese protagonismo y está diciendo estoy aquí y necesito que contéis conmigo. Entonces por eso quería ponerle ese protagonismo. Bueno, seguimos. Ya he comentado un poco lo que es ciencia y religión y cómo pues hay vemos en una de las esquinas esa situación en la que no se hablan y prefieren mantenerse separados, pero yo creo que están vocacionados a colaborar y realmente hay una gran riqueza en la ciencia. Como hemos estado hablando estos días, cantidad de profesores nos lo han estado exponiendo, se está indagando y aprendiendo pues un montón de cosas y además se aplican a la técnica intentando ayudar en ámbitos que se necesita esa ayuda. Y lo que quizás hoy en día sea más difícil de defender es porque la reflexión filosófica, teológica, no solo la reflexión, la vivencia de la fe, también forma parte de esta vida humana, de esta vida que hacemos en conjunción con toda la vida del planeta y es necesaria para hacer esa orientación, ese camino, ¿no?, hacia dónde vamos con todo esto. Y sí que me gusta mucho el título de estas jornadas y cómo pues aparecen entrelazadas, ¿no?, la ciencia y la fe. Creer y experimentar son dos maneras de aproximación y que de alguna forma se dan de distinta manera cuando hablamos de ciencia que de fe, pero se dan en las dos. Esa circularidad positiva de la que hemos hablado y que yo creo que es, si en algún sitio es necesaria, es en el ámbito de la ecología. Y cuando hablamos de esta urgencia, nos encontramos con que estamos ante un sistema extremadamente complejo. Nos han hablado otros profesores de bueno, pues el sistema de las fuerzas físicas, de los elementos físicos y cómo es apasionante, cómo se fue descubriendo esa interrelación y cómo al final resultaba muy sencilla o expresable de forma muy sencilla y se puede buscar la teoría del todo casi expresándolo en 2 o 3 ecuaciones y cómo eso pues te deja muy sorprendido y extasiado, ¿no? Bueno, pues ese es un camino y es muy interesante de cómo ir a lo mejor buscando lo más esencial que explica todo, pero claro, hay cantidad de elementos que se han dejado fuera de esa ecuación, o sea, todo está ahí, es la teoría del todo. Pero este es como un poco el problema opuesto. Ahora resulta que tenemos un sistema muy complejo en el que no solo hay ciencias y religiones, está la política, están las leyes, la educación, la economía, con la cuestión de la tecnología y la industria, la sociedad, con todas sus interrelaciones, con todas las problemáticas, brechas culturales, brechas económicas muy graves, están los ecosistemas y, bueno, muchísimas cosas más. Esto es una forma de decirlo. Entonces, pues resulta que es urgente atender a toda esta complejidad y eso no se puede hacer una persona sola en su casa elucubrando. Necesitamos gente de todos los ámbitos
especialistas y no especialistas, gente que está en su casa pero está viviendo las consecuencias de que todo esto funcione bien o funcione mal y tiene algo que decir. Y se necesita ese diálogo, esa escucha de todo, escucha de los ecosistemas, que no es tan fácil porque no hablan, pero se expresan y tienen consecuencias lo que pasa en ellos. Y con todo ello estamos llamados, invitados, urgidos a buscar una solución. Y añado aquí, ya que tengo el corazoncito, pues además es importante tener en cuenta, esto es una aportación desde el ámbito de la fe, desde el ámbito de las religiones, pero desde el ámbito de la sabiduría ancestral de muchísimos pueblos, de que la actitud del ser humano es importante. O sea, bueno, aquí no he puesto la psicología y tal porque está incluida en las ciencias, pero entender todo el sistema es importante, pero es clave entender a la persona humana dentro de todas sus interrelaciones, cuál es su actitud ante los demás, ante sí mismo, ante Dios, ante la tierra, porque eso tiene una importancia grande, ¿no? O sea, porque claro, queremos mantener, conservar, potenciar esta vida con mayúsculas, esta vida plena, pero atendiendo pues a las aspiraciones, a los deseos de la persona humana, ¿no? Que creemos pues que es nuestra responsabilidad, porque es la cumbre de la creación, ¿no? Bueno, y decimos la cuestión de la sostenibilidad porque está en una situación amenazada. Cuando estudiamos cómo surgió el planeta, cómo surgió la vida, o sea, otros profesores han hablado de lo interesante que es el tema del ajuste fino dentro de las constantes cosmológicas y cómo pues solo ahí se puede dar el tipo de universo que tenemos que da lugar a la vida y a la vida humana. Pero no solamente en cuestión de constantes cosmológicas, también hay ciertas circunstancias que se dan en nuestro planeta que, bueno, no es que sean súper finas como lo otro, pero sí que es un ámbito que permite la vida y que si nos salimos de ahí, y estamos hablando pues de la composición de la atmósfera, de también la composición de las aguas del océano y de las temperaturas, ¿no? Hay un margen de temperaturas que permiten pues esta diversidad de vida que tenemos y no en todos los ámbitos de temperaturas pues podemos sobrevivir. Y este equilibrio ha sido amenazado desde el siglo pasado. Bueno, no voy a entrar a fondo en todo esto, pero imagino que es más o menos conocido, aunque siempre podemos todos pues profundizar y entenderlo mejor, porque realmente una de las partes importantes es entender bien qué es lo que está pasando. Pero hay contaminación, hay cambio climático, hay agotamiento de recursos, desequilibrio de ecosistemas, y digamos que esas son las cosas que decimos y por supuesto que nos afectan un montón, pero son como cosas. Pero es que está afectando a extinción de especies vivas, que ahí ya tendría que doler, nos dice el Papa Francisco en Laudato Si, que es que nos tiene que doler cada especie que desaparece como si te estuvieran mutilando, ¿no? Pero donde más nos duele, deterioro de calidad de vida humana, bueno, personas que también están muriendo y sufriendo enormemente, degradación social, inequidad planetaria. Y esta amenaza es real y muy grave. Hay gente que no la ve real, que cree que, bueno, que son cosas que ya se irán pasando, pero yo la verdad es que cuando lo veo, cuando pues también en el equipo de trabajo que tenemos en la cátedra, cuando vienen especialistas a hablarnos, a mí me convence que aquí hay algo serio y que esto es importante. He puesto unas gráficas para ilustrar, ¿no? Porque no me voy a poner a explicar ninguna de estas cosas porque tampoco es mi área. El tema es hacia dónde vamos, cómo va a acabar todo esto. Bueno, pues si seguimos igual, las predicciones son muy negativas. Ahora, por supuesto, pues a lo mejor no seguimos igual. Y el qué hay que cambiar y cómo, pues no me toca a mí decirlo. Y a lo mejor no le toca decirlo a nadie en concreto, pero hay que hacer esos equipos de trabajo, ¿no? A nivel muy alto y también a niveles pequeños. Y empezamos por los niveles altos, o sea, sí que es un tema tan importante que se han reunido lo que llaman cumbres de la Tierra, o sea, con
los dirigentes de los países que se han unido de forma regular para tratar este tema, tratando de buscar acuerdos. Y bueno, y luego hay unas conferencias anuales que siguen manteniendo el diálogo y buscando. Esto es a nivel político. Bueno, están todos los científicos, o sea, se tienen en cuenta en los datos científicos, pero se tratan de encontrar acuerdos, por supuesto, pues para esta sostenibilidad de la vida en el planeta. Y con el objetivo de que el incremento de temperatura que pone aquí abajo a la derecha sea menor de 2 grados, porque ya es como muy irreversible que vayan a subir las temperaturas por ese orden y puede que mucho más, pues se acuerdan reducciones de emisión de gases de efecto invernadero. El caso es que está siendo muy difícil, que desde que se empezó a hablar de esto en los años 70-80, empezaron las reuniones en los años 90, se intentó el protocolo de Kioto, pues no ha funcionado bien, no está funcionando nada bien, y el caso es que se echa encima el tiempo, porque si antes había un poquito más de margen de maniobra, ahora hay muy poco. Y bueno, pues está muy bien que lo estén intentando, pero a lo mejor no es eso lo único necesario. Aquí se me han montado un poco, yo creo que cuando cambias de ordenador a veces se te montan las cosas, perdón. A ver, hay diversas perspectivas desde la ciencia y desde la fe. Por una parte hablamos del ámbito de conocimiento, que yo creo que es lo que ha predominado en estos días anteriores, ¿no? O sea, podemos conocer desde la ciencia, podemos conocer desde la fe, hay presupuestos, creencias, etc. También hay un ámbito de la ética y sí que hay principios éticos que se pueden acordar pues con personas de todo tipo de postura, digamos, filosófica o creyente o no creyente. Hay valores que están muy arraigados en las tradiciones religiosas, ¿no? Hay valores especiales para la fe católica pues que orientan nuestra actuación. Pero también desde la fe está el ámbito de la esperanza y del sentido. Toda persona busca sus motivadores de esperanza y de sentido. Pero desde la fe tenemos un proyecto, el proyecto de Dios en su creación, pues toda nuestra fe en un Cristo Redentor y que nos lleva hacia el eschaton, ¿no? Hacia esa plenitud última. Eso nos da sentido y nos da una visión, con lo cual no solamente abordamos esta situación, digamos, grave, urgente, peligrosa, que da un poco de miedo o mucho, solo con el ámbito del conocimiento, ¿no? Sino que hay otros ámbitos que también nuestra fe nos está apoyando. Y vamos a ver cómo se plantea nuestra cultura, cómo se va a acabar todo esto. Bueno, sí que es verdad que existe como una gran tendencia a plantear finales como muy catastróficos o tendencias muy catastróficas, que yo creo que tienen su sentido. Estamos hablando de una situación muy grave, muy crítica, y entonces pues es normal y es legítimo que los elementos culturales como películas, etcétera, estén presentando de forma gráfica esas situaciones a las que podríamos estar abocados. He puesto aquí 2 películas. En Elysium toda la Tierra está como muy degradada, la situación pues por contaminación, las personas viven en una situación muy mal. En Ready Player One, que es del año pasado, pues se ve algo similar. Ya es que no hay ni edificios, sino como caravanas así montadas una encima de otra. Porque además, digamos que la gente se dedica a vivir en el mundo virtual, ¿no? Eso es un poco como nuestra cultura sueña o ve o percibe o imagina posibles futuros, no porque sean bonitos, sino pues por los que surgen. En Elysium, además, digamos, los grandes privilegiados viven en una especie de estación espacial, o sea, ni siquiera en la Tierra porque ya no tiene arreglo o no quieren planteárselo, sino que se han separado, se han ido aparte, con lo cual la brecha entre ricos y pobres es abismal. Pero hay otras formas de presentar el posible final. Y a mí me gusta especialmente, bueno, es una película que puede gustar más o menos, a mí me gustan los elementos que veo en ella, aunque a veces me parece un poco chorra,
pero esta que se llama en francés La Belle Verte, me gusta mucho que presenta, es como una comunidad que vive en un planeta distinto y que ha superado, digamos, todos estos procesos, y se presenta como la situación ideal hacia la que se avanza cuando has hecho un progreso adecuado, ¿no?, a lo que es la humanidad. Pues un mundo muy armonioso, donde viven pues muy cercano a la naturaleza, en comunidades muy abiertas, muy amables, ¿no? Y tienen pues un congreso. Esto que representa la película es el congreso donde se deciden cosas que tienen anualmente los representantes de todas las comunidades, y lo hacen en una pradera porque pues están en esa situación. No tienen mucha tecnología, pero tienen como han desarrollado mucho las capacidades internas del ser humano, como que tienen una capacidad de telequinesia, en fin, es ciencia ficción, pero a mí me parece que eso apunta a que sí que tenemos muchas capacidades, que a veces nos enredamos con la tecnología y el ser humano tiene potencialidades sin descubrir, ¿no? Que bueno, pues si nos diéramos eso como prioridad, pues, y de hecho pues hay personas que sí que avanzan pues en capacidades así un poquito especiales. Bueno, pues me resulta interesante esa forma de ver, ¿no? Ellos mandan a un representante a la Tierra que está fatal y para ver un poquito si les puede ayudar, y claro, visto desde el punto de vista de esa persona que viene pues a visitarnos en nuestro mundo, pues eso, de 2009, pues choca un montón, ¿no? Cuando ve pues muy pocos árboles o ve pues eso, todo lleno de coches y lleno de contaminación, y esa persona, todo eso es como, uff, esta gente que atrasada está, ¿no? Es muy interesante ver eso, que los atrasados son ese tipo de organización urbanística contaminante, y en cambio pues cuando encuentran una tribu aborigen en Australia, dicen, estos sí que están avanzados, estos están fenomenal. La película After Earth, Después de la Tierra, la verdad es que es otro tono, es muy distinto, pero me gusta un par de cosas. Esta película la echaron un poco atrás, mucha gente no le ha gustado. O sea, por supuesto, si miras a otros valores o aspectos de la peli, pues puede gustar o no. Pero se presenta una Tierra también ya post-humana, los humanos viven en otro sitio y han dejado la Tierra porque en la Tierra se ha desarrollado una especie de inmunología contra los humanos, y las especies animales atacan a matar en cuanto sienten a un humano. Bueno, en esas circunstancias un padre y un hijo aparecen en la Tierra porque su nave pues ha sufrido un problema, y entonces el niño tiene que hacer una misión para poder salir y salvarse los dos. El padre está herido y se queda en la nave que está averiada. Entonces, en esta situación el niño no está preparado, es una situación para la que no está preparado, un mundo hostil, en una situación hostil, y es un chavalillo. Sin embargo, su padre está preparadísimo, es un experto, ¿no?, en sobrevivir a esta situación, y tienen una comunicación pues por medios electrónicos o lo que sea. Entonces, el padre le está orientando continuamente, está siempre con él, está cerca, le está hablando dentro, ¿no? A mí eso me da una sensación, me significa algo a otro nivel, a un nivel simbólico, ¿no? O sea, como que nosotros no estamos preparados para esto que nos echa encima, pero tenemos un padre que está ahí, que sabe perfectamente lo que hay que hacer y cómo reaccionar a una serie de cosas, y está ahí al lado, te habla al oído. Él va midiendo, porque la nave tiene esa capacidad de medir, pues por el traje que tiene el niño, todas las variables, y entonces el padre va observando todas las variables que está sufriendo el hijo y le va aconsejando. Bueno, pues esa es nuestra situación. Y además tiene esta frase que dice de vez en cuando, just take a knee, o sea, arrodíllate. Y cuando el niño está desbordado le dice, just take a knee, o sea, párate, respira, arrodíllate. La película no le da sentido religioso a eso, pero para mí desde luego lo tiene. O sea, es como si te paras, si te haces presente, si te dejas vivir el momento,
y percibes las cosas, confía, porque Dios nos ha creado pues con los dones para resolver situaciones, ¿no? No todo es la tecnología. Tenemos verdaderamente potencialidad para percibir, entender, captar lo que los ecosistemas necesitan. Y entonces como que te tienes que pararte, oír, escuchar el ámbito que te rodea y también escuchar esa voz interna de tu Padre que no te deja nunca solo, que está ahí y que sabe que de ti depende esa salvación, ¿no? Por eso me resulta muy, muy simbólica esa película. Y luego esta otra película de Mañana, de Me, es un documental. Y lo que defiende es que, a ver, esto se está diciendo mucho ya actualmente. O sea, si vamos con un discurso muy negativo y ponemos muy, muy negro la cuestión ecológica, la gente no reacciona bien, o sea, pues se encuentra abrumada y no sabe qué hacer, y realmente se hacen pocas cosas y se piensa, bueno, pues ya lo resolverán las grandes cumbres, y se ve que no, y dices, bueno, pues yo qué sé, pues ya lo resolverá. Incluso pues un cristiano dice, pues Dios ya buscará algo. Pero yo estoy de acuerdo en que Dios buscará algo, pero nos va a inspirar a cada uno. Dios nos ha puesto a cada uno aquí, a la iglesia concreta, con cada una de sus comunidades, con cada uno de sus cristianos. Estamos aquí y esto es una cuestión urgente. Él está esperando que actuemos, está esperando que pongamos rodilla en tierra y que estemos ahí presentes en esta situación y nos movamos hacia donde haga falta. Y si hay que dejar cosas o hay que resolver, pues espera que lo hagamos, pero también está ahí para decirnos cómo, para apoyarnos, nos da comunidad, nos da sacramentos, nos da la gracia. El Espíritu está con nosotros, ¿no? Bueno, lo que decía es que en este documental, Mañana, como dice, no conviene que hablemos en plan tan negativo. En vez de presentar todas las cosas horribles que están pasando y todos los procesos en los que nos estamos metiendo, busca por todo el planeta ejemplos de gente que está resolviéndolo. Y entonces, pues a todos los niveles, a nivel de una agricultura como muy integradora, que no solamente son pues monocultivos, que parece que luego destrozan otras cosas y que, en fin, da muchos problemas, ¿no? Pues personas que dicen, bueno, a mí me resulta, no sé, que tienen a lo mejor una formación más científica, como químicos o como lo que sea, no me acuerdo ahora exactamente, pero una persona dice, es que para mí es el hecho de crear esto, un jardín donde puedo desarrollar de forma ecológica pues todo lo que necesitamos para que viva esta comunidad, me parece un reto intelectual muy interesante y necesario, ¿no? Entonces, a ese nivel, a nivel de reciclaje, a nivel de económico, de una banca como con un estilo nuevo, a nivel de educación, pues se van viendo ejemplos de que resolver. Y para mí eso es pues también un espoleador de que se pueden hacer muchas cosas, de que no tenemos que esperar todos con brazos cruzados a que lo resuelvan las cumbres de la Tierra. Lo tenemos que resolver entre todos, cada uno en su sitio. De hecho, esta cuestión ecológica hay que resolver a nivel local. Y a nivel local, pues en cada comunidad, en cada sitio, hay una problemática y podemos ir colaborando todos para buscar soluciones. Y cuando los grandes jefes vean que es que hay más soluciones, que no solo pues reducir, yo qué sé, pues las cosas que reducen los grandes presidentes, pues a lo mejor entre todos encontramos la solución. Bueno, hay quien habla de que nos espera un gran colapso, una gran catástrofe. Yo creo que hay que decirlo en positivo y se me ocurre, propongo que vamos a vivir una gran transición. De hecho, parece, hay otras formas de interpretar todo esto, pero parece que nuestro sistema está abocado a algo, a un cambio grande. Y claro, según cómo nosotros nos lo montemos, puede ser un cambio pues muy doloroso, con muchas pérdidas, con muchas renuncias, con pérdidas de vidas humanas, con violencia, o puede ser una transición en la que nos unamos todos, porque ante una situación de emergencia, pues a lo mejor nos unimos y a lo mejor se genera solidaridad y a lo mejor resulta que encontramos formas de convivir, de generar lo que necesitamos de una manera nueva. Y yo lo que digo es que, bueno, pues si se espera eso en unas décadas, hay quien habla de 10, 20, 30 años, pero casi todo el mundo habla de este siglo, cuando se viva esta crisis,
pues si en vez de esperarnos a que surja y se maten unos a otros, ¿por qué no empezamos a prepararnos ya? Y por lo menos la Iglesia, pues yo creo que puede orientar a la gente a vivirlo de otra manera. Y he puesto aquí algunas citas y quería recordar el tema del sentido apocalíptico o escatológico, profético, son temas similares, ¿no? Pero cuando hablamos de algo apocalíptico hemos asociado demasiado esa palabra a algo catastrófico, pero tiene algún matiz distinto. La apocalíptica es también la revelación y es algo que nos está revelando. Mira, lo que estábamos haciendo hasta ahora no estaba bien, estaban dañando a mucha gente sin voz, a muchos sistemas sin voz, y ahora de pronto están ganando voz. Pero en el fondo es porque algo no estaba bien, nuestro corazón no estaba bien en donde debía estar, ¿no? Y eso también tiene que ver con una dimensión profética, ¿no? Dice el Vaticano II que todos los bautizados tenemos el munus profético, sacerdotal y real. Bueno, pues si cada persona tiene el don de poder interpretar pues lo que el Espíritu dice en el momento actual, si cada uno se pone de verdad a la escucha y a entender a qué estamos llamados, aquí hay un potencial muy grande. La Iglesia en general no tiene demasiado potenciado el papel del laico. Digo, yo como laica, pero me muevo mucho entre sacerdotes y la verdad es que estamos en un seminario allí en San Damaso tratando este tema y me encanta, me apasiona, y a mis compañeros sacerdotes también. O sea, entre todos estamos tratando de ver cómo potenciar hoy el día el laico, porque es que las comunidades están hechas de muchísimos laicos y cada uno de ellos es un profesional o no, o una ama de casa o lo que sea, la persona que sea, todas son vida y todas tienen un potencial enorme de descubrir, de entender, de captar y de orientar, ¿no? Y hay que poner en diálogo a todo el mundo. Y la dimensión escatológica ya la he mencionado, de un poco el sueño de Dios hacia el que vamos, y la dimensión de denuncia. Y bueno, por supuesto, la encíclica Laudato Si ha puesto sobre el tapete esta situación ante la Iglesia y el papel de la Iglesia, el papel de la fe, de una forma preciosa, con un montón de matices. No me da ya mucho tiempo a desarrollarlo, pero bueno, pues quería recordar algunas de las claves. Describe la situación teniendo en cuenta los datos científicos, o sea, el Papa no se planta así a ver las cosas aparte de la ciencia, sino que tiene muy claro el papel de la ciencia, es importante y es la que nos ha descubierto pues esta situación, ¿no? Que si no, pues a lo mejor no nos habríamos dado cuenta. Pero eso lo pone en diálogo con nuestra tradición y nuestra Biblia, leída de nuevo en esta nueva situación. Cada vez que la lees, siempre hay una palabra viva y orientadora para cada situación. Es porque es una palabra de Dios, ¿no? Para cada uno de los cristianos y para todos los seres humanos. Pero cuando lo leemos desde esta situación actual, pues nos damos cuenta de cosas que a lo mejor pues las teníamos un poco olvidadas, aunque han estado ahí siempre. Y cada ser pues está llamado a alabar al Señor y tiene de alguna forma, es un medio de la presencia del Señor. Y bueno, este tipo de cosas que nos dice el Papa también en relación con San Francisco. Explica las raíces humanas, cómo se conjuga esta crisis con la injusticia social, propone una ecología integral, que es el término que se ha quedado como muy específico de su propuesta, y unas líneas de orientación, sobre todo diálogo. Subraya muchísimo el diálogo y es profeso entre ciencia y religión. Habla de cómo, también habla de otras religiones y sus aportaciones, pero como ante esta situación tenemos que tener en cuenta las dos. Impulsa a una conversión ecológica. Todo ese sentido de conversión que tiene un gran trasfondo en nuestra tradición, pues ahora con este apellido de ecológico, ¿no? Porque es que no nos damos cuenta ni de que siquiera esté mal lo que hacemos. Nos parece que es lo que hace todo el mundo, lo que hemos hecho siempre, y no nos damos cuenta, esa versión reveladora de que esta situación nos está llamando a cambiar de forma muy profunda, que eso es una conversión. Bueno, había recogido aquí algunas
citas, vamos a mirar un poquito lo que tengo subrayado, uso responsable de los bienes, nosotros mismos somos tierra, apertura hacia otras categorías, no solo de biología, etcétera, un lenguaje de fraternidad que nos llevan a una sobriedad y al cuidado. Las personas que no tienen conciencia de estar realizando algo inmoral, porque tenemos divinizado el mercado y una forma de funcionamiento y el consumismo, etcétera. Y sin embargo, pues está ahí esa posibilidad de autotrascendernos, de romper la conciencia aislada, ¿no? Es como romper ese bloque de piedra que está ahí rigiendo nuestras relaciones para dejar salir el corazón que estaba ahí creado para vivir de otra manera. Bueno, yo creo que esta gran transición, este cambio que se avecina y que está un poquito en nuestras manos, quiero decir, está en manos de Dios, pero nosotros podemos de alguna forma responsabilizarnos y hacer de nuestra parte lo que veamos que podemos. Creo que puede percibirse como algo ilusionante. Se va a requerir un esfuerzo conjunto y como os decía, ese ejemplo de los vecinos que atienden una emergencia, yo puedo estar, yo qué sé, en concreto, en particular a mí no me gustan mucho los feminismos actuales y tal, pero cuando oigo a una persona hablar de la defensa de la vida del planeta y proviene de este ámbito, pues de pronto me sorprende que tiene ideas muy interesantes, ¿no? Y yo creo que por aquí, o sea, pues si la gente de otro partido, de otra ideología, si nos ponemos a hablar de otras cosas, pues nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Pero si hablamos de la ecología, pues a mí, por lo menos, es una experiencia mía, me surge escuchar, estar atento y descubro que hay ideas interesantes. Yo creo que esto es un proyecto que nos puede unir con personas que ya no sabemos a veces ni cómo acercarnos, ¿no? Porque parece que son tan ajenas a nuestra forma de pensar. Y bueno, pues si este esfuerzo que hay que hacer nos va a ayudar a superar individualismo y consumismo, creo que es un esfuerzo muy, muy valioso. Nos va a descubrir una forma de vivir mucho más cercana a lo que Dios quería de nosotros. Y en el fondo es una oportunidad de encarnar el Evangelio. Eric Peterson, este autor que yo he estudiado, dice algo que es muy interesante, pero yo no sé si es tan fácil de entenderlo o transmitirlo. Él dice que en el Evangelio las parábolas, el mensaje del Evangelio está muy vinculado a una situación de urgencia, a lo que él llama ese ámbito escatológico, entendido de una forma especial, ¿no? Y que si no, no lo entendemos. O sea, cada vez que nos está hablando pues, de los distintos consejos que da el Evangelio, como las mismas bienaventuranzas, si las miramos así en genérico, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, a veces no entendemos nada y hacemos elucubraciones y entendemos un poquito y algo nos dice el corazón, por supuesto, y algo nos inspira. Pero él dice hay que ponerse en esa situación en la que se te echa encima un mal de forma urgente y hay una salvación. Y entonces de pronto lo entiendes, bienaventurados los que lloran, porque estás en una situación que se te echa encima, pero te está diciendo hay un regalo en esta situación que parece tan mala, ¿no? Y los que aún así pues siguen buscando la paz y siguen buscando, siguen presentándose con humildad, con mansedumbre, defendiendo a los pobres, en esa situación esos van a ser felices porque lo que se está pergeñando es ese gran cambio que necesita el mundo, ¿no? Digo que son claves para entender el Evangelio de una forma nueva, que se nos van a dar en esta situación, y eso es una fuente de alegría. Y bueno, no quiero entrar mucho más ahí. Esto también requiere, nos lo dice el propio Papa, una conversión a nivel eclesial, y he buscado por internet algunas cosas interesantes. Este símbolo, cristianismo y ecología, bueno, hay muchas maneras. Lo que, por supuesto, lo primero, pues reciclar, reutilizar, todas estas cosas que se dicen, cambiar a nivel de parroquias y de instalaciones eclesiales, pues las cuestiones energéticas, tratar de ahorrar, etcétera.
todo eso está claro, o, bueno, no es tan fácil a lo mejor, pero está claro. Yo creo que hay que hacer mucho más, hay que poner en activo, pues eso, a todas las personas de la Iglesia, entusiasmarse con esta tarea, ponerse en diálogo con las personas de alrededor. Si en un ámbito parroquial hay un grupo humano que está trabajando, aunque sean de otro color y de otro partido, por estos temas, pues ¿por qué no estar presente en la parroquia allí, o alguien de la parroquia, y decir, nosotros apostamos por eso, o mira, vamos a hacerlo de esta otra manera que a lo mejor es mejor, y se colabora, ¿no? Y salir al campo a experimentar lo sanante que es el campo, el bosque, y hacer ceremonias en el campo donde se exprese esa comunión con Dios y ese Dios creador, de formas que además de forma tradicional se han hecho muchas veces, ¿no? Pues recuperar todo eso. Y una transición de la ciencia y la tecnología, que bueno, pues a recuperar el equilibrio, a superar las dificultades de los más favorecidos, de los más desfavorecidos, y de alguna forma a orientarse hacia este proyecto humano en vez de pues hacia solamente enriquecer a los que ya lo tienen todo. Y bueno, quería terminar con esta imagen. Esta metáfora de fides et ratio, de que la fe y la razón son como dos alas y que no puedes avanzar más que si tienes las dos, y si las dos de alguna forma integrada pues se apoyan la una en la otra. Me parece que, bueno, pues no, de alguna forma estamos hablando de eso, integrar la fe, la ciencia y la tecnología, de forma que a la par vayan avanzando, vayan descubriendo, vayan apoyándose la una a la otra, y de esta forma defendamos esa vida con mayúsculas, que es la que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Amparo, por tu reflexión. Creo que me he enamorado de tu voz, porque menuda tranquilidad que siento al escucharte. Mira, me ha parecido muy interesante la perspectiva. Hablabas en ese comentario que hacías a la Laudato Si de una ecología integral. Me da la impresión que tú has asumido también esa perspectiva con ese concepto de vida que has planteado, ¿no? Y me gusta mucho, me parece muy sugerente también de cara a esta perspectiva con la que estamos desarrollando esta jornada de circularidad positiva. Si realmente la vida pensada así, asumida así, vivir no es solo el individualismo de cada ser de vivir, sino que vivir en los sistemas complejos es algo mucho más amplio, con muchas dimensiones, también la dimensión estética, también la espiritual. Quizás no sea ese el concepto de inicio para una circularidad positiva. Pues sí, sí, o sea, cómo se contienen muchísimas dimensiones y cabe ese apasionamiento por la parte más cognoscitiva, más investigadora, como también estas otras dimensiones. Yo creo que sí, todo eso forma parte de la vida, y si reducimos a un concepto meramente biológico, pues perdemos esa oportunidad, ¿no?, de relacionarnos, de descubrir juntos algo que va más allá. Buenas noches. Yo ante todo te doy muchísimas las gracias por lo que has expuesto, tan sencillo y tan asequible. Sinceramente creo que todo lo que has dicho se traduce o se reduce en algo tan importante que es amar. Amar a Dios y amar a aquellos que son nuestros hermanos. Entonces, también te doy las gracias por el papel que tú dices del laicado. Creo que es muy importante, y desde todos los ámbitos, de aquel que sabe mucho y da su tono, y aquel que sabe poco pero que es manual y también da su tono.
A mí me ha gustado mucho también que lo hayas dicho a nivel de parroquias, que es más o menos donde todos trabajamos, y entonces ahí se pudiera hacer y ser. Y luego otra cosa que entiendo el tiempo, pero que lo hiciste ver, es los pobres. La cantidad, yo como vivo aquí, digo, la cantidad de gente que tenemos en la calle, pasando este frío que hay aquí, aunque tú no te lo creas, y que siguen estando en la calle. Y creo que es una responsabilidad nuestra, de todo, desde la Iglesia, del laicado y del gobierno, que tenemos que denunciar, y ahora más con las elecciones, a esa gente que tenemos en la calle, que son nuestros hermanos. Creo que desde ahí se pudiera construir ese mundo, que yo me lo creo mejor, pero amando. Y luego, uniéndolo a la tecnología, yo la primera película, digamos, no me gustó, porque creo que la tecnología se tiene también que poner al servicio de toda la gente, y no tenerlo de unos cuantos solos que saben mucho y de otros que pudieran usarla y no la pueden usar. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de la sanidad, como aquí, y desconozco mucho, por la periferia que estamos, no existe la misma tecnología para la sanidad que existe en Madrid y en Barcelona. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por el comentario. Sí que es verdad que el tema de los pobres quizás no lo he subrayado, y tiene un peso especial también en la teología de Eric Peterson, que es un poco el autor que a mí me sirve un poquito de gafas para mirar estas cosas, porque dediqué tantos años a estudiarle. Y a mí quería aprovechar para subrayar, ¿no? Los pobres se hacen protagonistas de este proceso. O sea, os decía que en una de las películas, cuando llegan estos extranjeros de otro planeta, llegan a los aborígenes de Australia, dicen, pero si estos sí que están avanzados y desarrollados, ¿no? Yo creo que, bueno, sea porque es una tribu que sigue unida a la naturaleza, que eso es genial, o sea porque el pobre lleva tanto tiempo viviendo ya esa situación de desastre a la que podríamos estar abocados. O sea, si yo me imagino que de aquí a 10, 20 años estamos todos viviendo en un colapso de civilización, pues es que me siento verdaderamente unida con el que está en la calle, porque me imagino que puedo estar yo igual de aquí a nada. De pronto es mucho más hermano. O sea, os digo que esto me pasa a mí, y de pronto me importa mucho más, porque es que me siento como más unida. No digo, no, mi situación es distinta y no lo voy a vivir nunca. No, yo veo que nos podía pasar a cualquiera cualquier día. Y de pronto, pues el cómo lo vives y qué haces para sobrevivir me importa. O sea, de pronto el pobre tiene un protagonismo. Y yo creo, como os decía, que de pronto extendemos el Evangelio de otra manera. Se nos están dando claves para entender el Evangelio de una forma como mucho más tangible, o por lo menos es lo que a mí me surge, ¿no? Yo al hilo de una cosa que voy a contar una anécdota que es curiosa. Hace años desarrollamos en la Escuela de Ingenieros un modelo matemático de la contaminación en Las Palmas. Lo presentamos y al cabo de unos días los periodistas vinieron para tener información. El modelo era claro. Se estudiaron toda una serie de parámetros y los parámetros esos indicaban que la ciudad de Las Palmas, salvo algunas calles que tenían lo que se llama efecto túnel, tenían unos parámetros del aire, de la contaminación atmosférica, que eran los que marcaba la Unión Europea. Entonces, al día siguiente miramos las noticias para vernos en la foto y tal, y resulta que lo que ponía prácticamente era una alarma total. O sea, los datos estaban como cambiados, estaban apocalípticos. Y eso yo lo relaciono, que lo acabas de citar, con el tema, ¿no crees tú que se presenta a veces en las instituciones, en la calle, ves, en la prensa, el tema de la ecología, del medio ambiente, de una manera a veces un poco exagerada, que a más de uno dice, bueno, como esto está tan mal,
compro bolsas de plástico, compro lo que sea, que no va a pasar nada, porque es que está tan mal ya que yo no puedo solucionar nada. No debería ser más mesurada, más esperanzadora las noticias que den los organismos, las instituciones, la prensa, que la gente sepa que haciendo un poquito se puede avanzar bastante y conseguirlo, y que al mismo tiempo también está la ciencia, igual que crea un problema, lo puede resolver, y sobre todo nosotros. Bueno, sí que he mencionado que presentar las cosas de forma catastrofística no está ayudando mucho. O sea, en plan alarmista y es que la gente no sabe reaccionar a eso. Pero sí presentar la verdad. Y yo creo que sí que la situación es grave. Pero, a ver, por supuesto que la ciencia, si se vuelca a resolverlo, pues podría encontrar claves, encontrar cosas, ¿no? Pero el tema es que es todo un sistema muy complejo, que es lo primero que he dicho. Y entonces no es solo la ciencia, tendría que haber medios económicos, o sea que están pues las empresas, está la economía, por eso al final mucha gente dice, lo tienen que hacer los dirigentes, pero los dirigentes políticos están también atados de pies y manos, es que no tienen tantas posibles opciones, o si hacen una se estropea por otro lado, o sea, los sistemas son muy complejos. Entonces, sí que la ciencia puede encontrar soluciones, y otra de las cosas que también nos dice la encíclica es que a ver qué soluciones, porque hay veces que la ciencia dice, bueno, pues venga, hemos detectado este problema, aquí hay que meter mano, pum, pues hacemos esto otro, y eso es otro pegote que acaba resolviendo en otra cuestión detrás. O sea, estos sistemas, el sistema ecológico es muy complejo, y precisamente esa forma de funcionar la tecnología que va resolviendo aquí y va resolviendo allí, porque se concentra en cosas muy concretitas y pum pum y las resuelve dejando todo lo demás aparte, pues sí, consigue cosas increíbles, ¿no? Y en la medicina, por ejemplo, es increíble y todos lo agradecemos, pero se producen efectos perversos y entonces, bueno, pues aún así podría gestionarse de forma genial y podríamos resolverlo, pero yo creo que con actitudes distintas de las que se están teniendo en cuenta hoy. Bueno, quiero decir, eso es una forma muy genérica. Hay hoy en día gente ya con mucha visión, con mucho estudio, con mucho compromiso ecológico, y esa gente está ahí, o sea, y yo creo que, pues gracias a Dios, están actuando. Pero hay mucha gente pues que sigue funcionando, pues pensando que no va a pasar nada, ¿no? Sì, ma dire che il deterioramento della vita umana non è corretto. La maggiorità della gente vive oggi meglio che nel passato e non serve a nada di dire che c'è un deterioramento della vita umana. Bueno, hay miles de personas que mueren, miles de personas que sufren, pero sí que muchas personas vivimos mejor. O sea, claro, no conviene nunca hacer así frases muy grandilocuentes. Es mejor tratar de ser específico y decir la verdad, ¿no? No buscar... Muchas gracias, Amparo, muchas gracias a la asistencia y buenas noches. Recordarles que mañana tenemos la visita al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. A las 11:15 hay que estar en la puerta del museo. Y recordarles también el formulario evaluativo que tienen en la carpeta de la matrícula para si quieren entregarlo hoy, mañana, ya como último día. Buenas noches, hasta mañana.